Amigos oyentes del Punzón, tengan ustedes muy buen día. Escuchamos la banda sonora de la película The Big Boss, protagonizada por Bruce Lee del año 1971, interpretada por la orquesta de Peter Thomas. Ricardo, Romilio, bienvenidos. Muy buen día. Hola Román, hola Romilio, oyentes, muy buenas tardes. Grabando este podcast. ¿Sobre qué tema es, Román? Cine, pero cine colombiano. ¿Y Cine cómo colombiano ha tenido esa repercusión en el extranjero nuestras producciones? ¿Y cómo han hecho en el extranjero producciones relacionadas con Colombia? Saludemos a Romilio. Muy buenas tardes, Ricardo, Román, y buenas tardes a toda la audiencia de El Punzón. Por eso vamos a hablar de cine colombiano y ponemos música de Bruce Lee. Sí. Entramos de una vez Celebrando como 50 años de esa película, en 1971. 1971, sí, gran año, ¿no? Excelentes vinos. Sí, claro. En esa época, ¿ustedes se acuerdan que salió otra, La Naranja Mecánica? Los Salió Vinos de la Harry Muerte. el Sucio. Sí. Salió otra película destacada que fue Contacto en Francia. Con La Jim Face Hackman. Connection. Ganadora del Oscar, ¿no? Mejor Roy película. Snyder y Jim Hackman. Jim Hackman Y creo que Fernando ganó. Rey, Jim Hackman ganó el Oscar. el Oscar, la mejor interpretación. Mejor actor secundario, si no estoy mal en esa película. Decían Contacto en Francia. que entró en el mundo del cine tardíamente, ¿no? Que ya tenía 42 años cuando interpretó a Popeye Doyle en esta película. ¿Sabe cuál es el segundo premio Oscar de Jim Hackman? No me acuerdo. Si no estoy mal, fue en Los Imperdonables, película de Clint Eastwood, con Clint Eastwood Ajá. hacía el papel del pequeño Billy, Little Billy, que era un comisario un poco rudo con la gente extraña que llegaba a su pueblo, los atendía bien atendidos. Bueno, pero yo creo que entremos en materia, ¿no, Ricardo? Sí, señor, hablamos de cine colombiano, entonces, ¿a Digamos, qué época nos remontamos? ¿A 1971? yo creo que tenemos que irnos a comienzos del siglo XX, ¿verdad? La década del 10 mejor, año 1915, año de guerra mundial, pero que Colombia se transformó como en digámoslo así, un oasis para los cineastas extranjeros, entre ellos los hermanos Di Domenico, que grabaron una película precisamente en 1915 que se llamó El drama del 15 de octubre. Era una película, yo no sé si podemos decirlo biográfica o documental, que narraba el magnicidio del general Rafael Uribe Uribe. ¿Qué año era? 1915. Y ahí, Rafael Uribe lo matan en el 14. sí, señor. Y esta película tiene una particularidad, que ahí al final salen los dos asesinos del general Uribe Uribe. Lo mataron a hachazos Hachazos, sí, señor. en las escalinatas del ¿Qué año fue? Capitolio, 1914. Que él 1914. se proyectaba como un próximo presidente de Sí. los colombianos, ¿no? Entonces, Él era senador en ese sí, momento, señor, parlamentario. Partido liberal. Pero antes de eso yo quiero agregar que el cine llegó a Colombia en 1897. Qué buen dato, Romilio, ¿no? Entonces Sí. estamos hablando del siglo XIX. Claro. Cuéntenos, Romilio. No. Digamos, los hermanos Lumière, ellos pues llegaron con el cine a Colombia, pues con paisajes de la vida colombiana. Las primeras proyecciones la hicieron en el Teatro Olimpia, muy conocido en Bogotá. En el centro de Bogotá. La Venga, capital. Romilio, una acotación ahí. Todos sabemos que el cine fue un invento de los hermanos Lumière. El cinematógrafo fue invento de No es Alba Lumière, sino Lumière. Lumière. No, es que los latinoamericanos. Se dice ¿Cómo se dice? Shubi. No, mire, el cinematógrafo es invento de Pero ellos eran Alba colombianos. Edison, ¿no? No, los colombianos. Lumière era francés. Francés. François. François, sí. Panchotes. Franchutes. Ellos inventan y ellos creo que hacen la primera película, o sea, abren al público la primera exhibición que se trataba de... Era una película donde mostraba que llegaba el tren a una estación de ferrocarril. Y el público entraba y al ver esta maravilla se asustaban, pensaban que el tren se les iba a ir encima, se paraban y se quitaban.
Decían, ay, Virgen Santísima. No, y hablando de Soccer películas, Blue. de trenes, hay una película o sea, un video que proyectó Señal Memoria, Ah, sí. que está circulando aquí en las redes sociales de Chiquinquirá, por lo que habla precisamente aquí de este municipio, ¿no? Oye, aparece el bus de mi papá. Sí, No. allá aparece una reina. Sí, Pues una reina y todo eso, y el tren, y Rápido del Carmen, ¿no? y unos No, personajes ahí. de la cooperativa Reina. Sí. Creo. Hay un señor que mostraron ahí que se parece a mi tío, que lleva el sombrero ese de pelo, el sombrero ¿Su tradicional. tío Sergio Fajardo? Oigan No. a mi tío. Otro tío. Creo que este video data del año 68 y es una de las joyas cinematográficas que tiene Colombia, pero que nos apropiemos de ella, ¿no? Los chiquinquireños. Un video que muestra las romerías, cómo llegaba la gente en tren, para los que tuvieron la oportunidad de viajar en este medio de transporte. Sí, sí. Era un Sí, viaje sí. espectacular. Pero retomando, entonces Romilio dice que llega al cine a Colombia en 1800, a finales del siglo Sí. XIX, pues el invento, 1897, sí. no, el invento de, de los Lumieres en esa época, ¿no? Sí, en 895, si no estoy mal. O sea, llegó rápido aquí a Colombia. Sí. ¿Eran desplazados, no? No. Vinieron los Después, Lumière, por lo de la guerra, sí, Sí, muchos ya los franceses. claro, pero fue ya Posterior. en la posguerra o durante la guerra Sí, también. sí. Bueno, pero Colombia no ha sido pionera de nada, porque siempre las cosas importantes que uno toca son como de otros que traen y todo, pero Colombia no. No, es que uno esas- seamos pioneros, Es ¿no? relativo. Esas maravillas tecnológicas de finales del siglo XIX pues se dieron generalmente fue en Europa, ¿no? En Inglaterra, Francia, Alemania, países se está viendo la revolución industrial en esos momentos. Incluso Italia también, ¿no? Su tecnología. Pero bueno, tengo una pregunta que me inquieta, es a principios del siglo X, del siglo XX, Colombia ya tenía electricidad, ¿no? Sí, señor, ya. Es No, que y otra cosa, la televisión, ¿cierto? Porque aquí, La si televisión uno, es si uno después. mira, llegó primero el cine que la televisión a Colombia. Sí, claro. Sí, señor. Sí. la televisión ya es otro, yo creo que en otro especial lo haremos. Sí, otro Llegó cuento, en sí. los años 50, cuando estaba Las Rojas Rojas Pinilla Pinilla. de gobernante, para no utilizar otro término. Entonces ya con esto de los hermanos Di Domenico, vino otra película que se llamó Bajo el cielo antioqueño en 1925. Es decir, tuvieron que pasar 10 años para que Colombia proyectara en sus salas una película autóctona. Esta película tiene una curiosidad, que fue producida por Gonzalo Mejía, que él era tío o abuelo, no tengo el dato exacto, de qué grado de consanguinidad tenía con María Emma María Mejía. Emma Mejía, sí señor. Esta película obviamente era silente, era muda, no tenía sus efectos de sonido y narraba la vida de una señorita que se quiere casar con el príncipe azul y la familia se opone. Un típico drama romántico. ¿Chesperiano? Sí, yo creo que sí. O sea, se mueren al final. Yo creo que sí, porque la película es de Sí, porque, claro, 1925. ya están muertos. Después hubo otra que tocó un tema que era relevante para la época de 1926 y se llamaba Garras de Oro. Esta se hizo famosa después porque muchos profesores de arte, de cine en nuestro país la tomaron como referencia. Ahí hablaba de la separación de Panamá. Mostraban al tío Sam, decía cómo prácticamente nos habían arrebatado a Panamá, como se dice vulgarmente, sin ninguna pena, sin ningún dolor ni nada. Pero Panamá fue vendida. Exacto, pero para ellos fue una apropiación y el personaje principal Un en torno, chanchullo. en torno a la película era el tío Sam precisamente, y hay una escena famosa que todavía la podemos observar por ahí, es cuando el tío Sam arranca Panamá de Colombia. Esta película la tenía como referencia, no me acuerdo si era Jorge Alitriana cuando daba sus clases Sí. de cine, para que vieran cómo en una época en que Colombia no era una potencia, realizó una obra que se puede considerar cumbre del cine nacional, ¿no? Inclusive el cine latinoamericano. Yo creo que sí, aunque lamentablemente, ya Romilio lo decía fuera de micrófonos, Colombia no ha sido una potencia en materia de cinematografía, puesto que los costos no dan para tener un emporio como sí lo hizo por ejemplo Hollywood, Claro. como por ejemplo lo hizo México, como en este momento lo hace India, ¿no, Romilio? No, en India, claro, tiene
una productividad en esta materia, ya que, digamos, por su población. Por ejemplo, veíamos el caso de T-Series, aunque ellos no son de cine, pero es un ejemplo, ellos son Sí. en tema de cine musical. Claro que India tiene pues prácticamente 1.300 millones de habitantes, siguiendo a la China. Impresionante, ¿no? Es que este negocio se mueve de manera exponencial, mejor dicho, positiva, porque tiende a crecer en países donde tienen Claro. población impresionante. Y en México, que allá, ¿cómo se dice? ¿México o México? México, estamos aquí. En México, bueno, Sí, que muy allá claro. tengo sabido que apoyan mucho al artista, a los cantantes, Sí. a los actores, actrices. Hay un gran apoyo y por eso es que también pues tienen muy buen contenido allá, Sí. y también el consumo de cine es bueno. Sí. También en el año 1926 se probó otra película que se llamaba Alma Provinciana. Era un típico drama provinciano, eso voy a ser redundante. Y era la historia de una pareja de campesinos, obviamente, que se enamoraba, y era también con tintes románticos. Pero sí, precisamente su nombre yo creo que lo encierra todo. Alma Provinciana. Alma Provinciana, sí señor. ¿Sabemos quién era el director? Francisco Jambrina. Él era un director español que transitó por todo el continente y tenía un seudónimo que era Pepe Jambrina. Después apareció un actor en México que también tenía el mismo nombre. Mismo nombre. No sé, en este momento no he averiguado eso, si tienen algún parecido. ¿Será el hijo? Puede ser, Puede ser el hijo. porque ese apellido es muy de europeo, muy español. Sí, muy español. Sí. Bueno, eso es remitiéndonos a los principios del siglo XX, 1926. Sí, señor. La película... ¿Esos son largometrajes? Yo No. creo que se pueden considerar, yo creo que en esa época la media de las películas era 40 minutos, una hora. Una Yo hora, creo que sí. sí entra dentro del término de largometraje. Películas mudas. Sí, señor. Y ellos filmaban en celuloide también. Sí, ¿cierto? claro, sí, señor. Sino que hay que tener en cuenta que la potencia en ese momento cinematográfica en el mundo era Estados Unidos. Apenas estaban haciendo los estudios, apenas estaba creándose esta industria de manera poderosa, podemos decirlo de alguna manera. Sí, fantástica. Y los costos eran muy altos, el celuloide era muy caro, para producir una película se necesitaba mucho dinero. La tecnología estaba o en Estados Unidos o en Europa. En Estados Unidos se desarrolló la industria del cine como un bálsamo después de las guerras, y en Europa obviamente lo mismo. Entonces los que se beneficiaron eran los países que estaban cerquita de las potencias. Por ejemplo, Latinoamérica, el más beneficiado con esta industria del cine fue México, México. que precisamente en esta época tuvo su edad de oro, ¿no? Naciendo con una película del año 32 que se llama Santa, protagonizada por Lupita Tovar, y muchos dicen que va hasta el año 57 cuando muere Pedro Infante. Sí, que era, él era el referente Sí, señor. del cine mexicano. Y muchos compatriotas eran ampliamente consumidores de este cine, ¿no? Por el lenguaje, por asimilar un poquito las costumbres, era más fácil entenderlo. Entonces, lamentablemente en esa época, pues mucha gente no sabía leer ni escribir. No, pero bueno, retomando nuevamente, hablamos 1926, la producción colombiana que se llamaba Alma Provinciana. Alma Provinciana, un drama provinciano. Sí. Ahí, ¿qué pasa? Después, ¿qué sigue? Acá hubo una larga espera, porque en los años 30 y 40 no se produjeron películas relevantes en Colombia, solo aficionados. Pero hubo una ¿cómo decirlo? Una posta, algo que nos proyectó hacia el extranjero. Ya lo comentaban en un podcast anterior, que en el año 48 en Estados Unidos se grabó una película que se llamaba Escuela de Sirenas, protagonizada Por Sirenita. por Esther Williams y por Javier Cugat, este músico español que tuvo relevancia en Hollywood. También participó Carlos Montalbán, hermano de Ricardo Montalbán. Ricardo. Y uno de los invitados que hacía de cantante latinoamericano, que en esa época Colombia afortunadamente y todavía no era estigmatizada como sí lo es ahora, y era Carlos Julio Ramírez. Fue la primera intervención de un actor colombiano en una producción de Hollywood. Esto obviamente convirtió a esa película en súper popular porque
era el primer colombiano en salir en una película norteamericana. Ahí tuvimos que esperar hasta los años 50, cuando los artistas barranquilleros, entre ellos Gabriel García Márquez, filmaron una película en el año 54, se llamó La Langosta Azul. Tenía sus tintes de radioactividad, toda la típica película de los años 50, ¿no? Con algo de, ¿cómo decir? Efectos especiales. Sí, que era creo un antropólogo, algo así, que venía a buscar una langosta azul porque era radioactiva y ciertos tintes iguales a las películas que se producían en Hollywood, de esa serie B, que hablaban de extraterrestres, todo eso de Ed Wood, de Roger Corman y otros directores por el estilo. Y Colombia, pues lamentablemente en esa época se quedó un poquito y empezó a consumir cine mexicano, y el cine mexicano trató de rendirle un homenaje al cine colombiano. Hubo una producción, por ejemplo, que se llama Pueblo, Canto y Esperanza, que es del año 54, protagonizada por Pedro Infante y por una de las actrices más conocidas en el cine mexicano por ser la esposa del Indio Fernández, que ya lo decíamos, fue el modelo para el premio Oscar. Y esta narraba 3 historias, una cubana, una mexicana y una colombiana. En la colombiana se puede apreciar, por ejemplo, en la historia colombiana se puede apreciar a los habitantes del eje cafetero bailando cumbia, entonces es algo, pero fue una película que pues le rindió cierto homenaje a los colombianos a nivel internacional. Pero es una producción mexicana. ¿Por qué toman esa decisión de rendirle homenaje al pueblo colombiano? Porque consumíamos mucho cine. Era mexicano. uno de los principales consumidores del cine mexicano en la Colombia. Era, ¿cómo decirlo? No era el surtidor de contenidos, pero sí era el consumidor, ¿sí? Porque había mucho, por ejemplo, acá se volvió demasiado popular Cantinflas, Tintán, Viruta y Capulina, los mismos ídolos mexicanos, todo el mundo como que lo relacionaba y quería como asociarlo, ¿no? Con el típico macho mexicano. Entonces acá había hasta cinemas especializados en películas mexicanas, ¿no? Era por ejemplo el Azteca. Acá había en el centro de Bogotá, en la calle 22, dos Cine México y el Cinema Azteca. Cinema, sí señor. Y eran producciones netamente mexicanas 24 horas del día, 7 días a la semana. Yo me acuerdo de las películas de Antonio Aguilar, Vicente Fernández. Creo que eso ya fue pues más reciente, ¿no? Sí, claro, eso fue ya de los 70s y 80s, pero aquí en Colombia, ¿verdad? Se consumía mucho cine mexicano. Acá en Chiquinquirá, por ejemplo, Teatro Furatena y el Teatro Rómulo Rosso, que eran los dos escenarios para ver cine, estrenaban películas de cualquier orden pero llegaban las películas mexicanas y el domingo era la cita obligada, ir al cine a ver películas mexicanas, especialmente si eran de Vicente Fernández, pues mucho mejor. Claro, muy concorrido. La Ley del Monte, que era el clásico de clásicos, y aquí se estrenó y eso era mucha gente la que iba a ver esas películas. Pedro Infante, Antonio Aguilar, Vicente. no sé, Jorge Negrete era de antes, pero eso era antes, cuando las películas de Negrete eran en blanco y negro. Exacto, sí. Javier Solís creo que también Sí, claro. tenía películas. No sabía que había dado también película. Sí, hay una que precisamente pude ver hace poco ¿Era mexicano, los Javier Solís también? y él grabó una que se llamaba Los Tres Misioneros de Dios, que era con Alberto Martínez Resortes. Eran 3 sacerdotes que, bueno, eran atípicos. Y Tenían continuando, sus aventuras, sí. un tanto particulares. Sí. Esa ya, Javier Solís ya después de los 60, no tengo el dato exacto de qué año murió, pero sí fue en Ya lo buscamos. la década del 60. Resulta que buscando por ahí también encontramos otra película que le hace un homenaje a Colombia, una película mexicana que se llama Carnaval en el Trópico. Una de las curiosidades es que actúa Anabel Fernández. Si uno dice Anabel Fernández, casi nadie la recuerda. Ella era la que en el programa de Chespirito hacía de la mamá de la chimotrufia, doña Espota Verona, creo que se llama, porque ella todavía vive, debe tener alrededor de 90 años. Pues La Bruja del 71. No, Sí. en No. Los Caquitos. Los Caquitos, sí. Ella hacía la mamá de la chimotrufia, lo
porque sí, la bruja ya. del 71 era doña Nachita. Doña Nachita, que era la vecina. Entonces le rendían cierto homenaje, pero no había como tal una industria colombiana consolidada del cine. Tuvimos que esperar a los años 70, cuando en Cali se formó precisamente esta, ¿cómo decirlo?, nueva ola cinematográfica, Sí, cuando aparecieron figuras como Andrés Caicedo, Andrés Caicedo, sí señor. Enrique Buenaventura, que venían del teatro y pasaron a hacer producciones, Carlos Mayolo, Sebastián Ospina, bueno, una cantidad de actores que después fueron consolidados o en el teatro o en la televisión, pero no en el cine, porque no tenía como la proyección que se quisiera, ¿no? Andrés Caicedo era un jovencito, un Sí. hombre muy joven que se apasionó por el cine. Y él escribía, hacía crítica de cine. Fundó una revista allá en Cali, no me acuerdo el nombre de esa revista. Bueno, ya le tengo el dato disculpe, el dato de Javier Solís. Díganoslo. Él nació el 1 de septiembre de 1931 y murió el 19 de abril de 1966. 35 años, muy joven, ¿no? Sí, claro, muy joven. Andrés Caicedo vivió creo que 22 o 25 años, fue muy jovencito. ¿Él Sí. se suicida? Él se suicida. Pero era su nombre, Javier Solís, su nombre No, él se artístico. llamaba Gabriel algo. Javier Siria Levario. Él era panadero, ¿no? Gabriel Siria Hacía Levario. pan y... Entonces, no, se llamaba Cantante, Javier actor. Baker. Actor de televisión, artista, bueno. Y retomando, sí, Andrés Caicedo escribió un libro muy famoso que viva la música, ¿no? Sí, Y sí. hizo varios ensayos precisamente lo que usted dice, Escribía Ricardo, mucho de cine. cuando empezó la pluma más famosa del cine prácticamente en esos años. Al morir él queda ese vacío y la gente no, como que no reacciona al golpe, ¿no? No se hacen hasta mucho tiempo después. Pero estos años 70 fueron como el renacer del cine colombiano. Aquí hubo una, ¿cómo decirlo?, una categoría, Boom. un boom. Cuando llegó Gustavo Nieto Roa y empezó a filmar una cantidad de películas que son hoy de culto, considero yo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan El taxista millonario? ¿Esa era de Gustavo Nito Roa? Sí. Oh, no sabía. Pensé que el director era el gordo de Benjumea. El inmigrante El latino, inmigrante latino, Esposos en vacaciones, todas eran con el gordo con el Benjumea. gordo de Jumea. Era casi el mismo elenco, ¿no? Él era como giraba en torno a él la película. El taxista millonario tuvo una particularidad, y es que la que protagonizaba el filme era una actriz Mexicana, sí. llamada Rosa Gloria Chagoyán. Después se hizo famosa con una serie de películas que eran de Lola la trailera, que era una señora que el papá era camionero, lo mata en las bandas mafiosas, ella toma la venganza y bueno, era... Y tiene que asumir el rol del papá, Exacto. manejar mula, manejar camión. y buscar venganza de los narcotraficantes. Ella era muy conocida allá en México. Sí, señor. Me acuerdo en películas con Vicente Fernández. Ujú, Y a mí se me quedó por el apellido Chagoyán. ujú. Chagoyán, ese es un apellido muy particular en esos momentos. Sí, señor. Y cuando la nombraban hacían énfasis en el apellido Chagoyán. Entonces, ella fue la compañera de elenco del gordo de Benjumea en El taxista millonario. Sí, que tuvo un elenco, pues, digamos, de estrellas de la televisión colombiana, ¿no? Estaba también ahí un joven, Víctor Hugo Cabrera, que después se hizo famoso como el hijo de Trino Epaminondas Tuta, Peter Alexander, Peter Alexander en la Tuta. serie de televisión Romeo y Luceta, él hace el hermano menor. Está también Chela del Río, que hace de mamá, Está muerta. Franklin Linero. Frankie Linero, que era... Amparo Grisales no estuvo ahí. No, No, ella estuvo fue en otro. en la de 1926. Estaba que sí. Amparo Grisales fue La Virgen y el fotógrafo. La Virgen y el fotógrafo, que esa también es de los años 80. Porque en el año 78 nace Focine, que es como la institución que va a patrocinar todas las películas que, El Fondo para el Fomento del Cine. exacto, que se van, valga la redundancia, a producir en Colombia desde esa época. Antes se había hecho un documental de Ciro Durán, no sé si ustedes se acuerdan, a veces lo transmiten por un canal nacional, y ese pues bastante crudo, que se llama Gamín, que muestra precisamente el trasegar de estos muchachos en la capital de la República, su vida, cómo es su comportamiento, cómo, Claro. cómo es todo esto.
Y esto fue relevante, esa producción tuvo una participación, si no estoy mal, en Europa en un festival y creo que Le fue bien. le fue bien. Entonces era como el renacer del cine en los años 70, ¿no? Ciro Durán. Focine lo acabaron en 1993. No duró mucho, ¿no? Lástima. Poquito. Mariana Mejía fue 78 directora. al 93. Ujú, Creo que ella fue la última directora de Focine. sí. Pero Focine era un ente estatal y obviamente pues lo manejaban, eran cuotas políticas. La pero corrupción, como siempre. sí, ¿no? exactamente. La corrupción. Entonces no se veía como ese esfuerzo por producir películas, o sea, fomentar verdaderamente el desarrollo del cine aquí en Colombia, ¿no? Eso era algo más como de manejo de burocracia. Sí, aunque bajo la tutela de Focine se produjeron importantes películas, no sé si ustedes se acuerdan, de Cóndores no entierran todos los días, de Sí. Francisco Norden, que para mí es una de las mejores películas que se han producido en Colombia. La historia del cóndor, ¿no? Del asesino del Valle del Cauca en la época de la violencia. Sí. Muy buena. Francisco Norden, el director. Sí, señor. Creo que fue su... La novela es de Álvarez Gardiazabal. De Álvarez Gardiazabal. Esto creo que fue la ópera prima, como se dice en el argot popular, debut y despedida, porque no lo volvimos No. a escuchar dirigiendo películas, ¿no? Tal vez otra serie de producciones, pero películas yo no. No, yo tampoco lo voy a escuchar. Después crearon el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, pero realmente yo no he escuchado mucho de este fondo, ¿no? Debe depender En el apoyo de... De pronto el Ministerio de Cultura. debe ¿no? depender del Ministerio de Cultura. Dice que Fondo para el Desarrollo. Primero lo que hablamos en el podcast pasado, ese rol de producir cine, o sea, ya Colombia da unos pasos importantes y nos damos cuenta, o se dan cuenta que este puede ser un negocio rentable y ya llegan las productoras privadas. El mismo Caracol Televisión pues tiene digamos que su departamento de cine, hablábamos de Abu García, hablábamos del mismo Sergio Cabrera, ya ellos empiezan, o sea, ya hay dinero extra y si uno ve una película colombiana la más reciente, vemos que hay 3 o 4 productoras independientes colombianas que se unen para filmar. Y eso es lo importante porque el cine colombiano yo creo que en este siglo ha tenido un empuje bárbaro comparativamente hablando con el siglo anterior o finales del siglo XX, cuando únicamente uno veía películas producidas por el Gordo Benjumea. Veíamos películas de Jorge Vitriana, Carlos Duplat también, de Francisco Noguera, Juan Manuel Cáceres, Carlos Mayolo. Felipe Salamanca. Carlos Mayolo. Sí, todos estos, pero eran películas muy esporádicas, ¿no? Ujú. Yo por lo menos me acuerdo mucho de esta película Tiempo de Morir de Jorge Vitriana, Muy buena. con un guión de Gabriel García Márquez. Muy buena película, pero es que acá lamentablemente se producían muy poquitas, ¿no? Sí, muy pocas. Porque después yo tengo entendido que vino una resurrección del cine caleño con una película que se llamó La Mansión de la Araucaima, Araucaima, sí señor. dirigida también por Carlos Mayolo y protagonizada por él. ¿Cómo se llamaba la actriz, la protagonista? Que era una actriz de televisión que era muy bonita y era la actriz de moda en ese momento. Exacto. No, Adelaida Nieto no era, No. era otra. Bueno, se me olvida, de pronto Emilio si tiene el dato por ahí que nos puede regalar. Ahí me acuerdo también que la protagonista o la actriz secundaria era Vicky Hernández, ¿no? Vicky Hernández. También Vicky Hernández aparece desnuda en Cóndores. Sí, señor, en la mansión. Y eso, no En ambas. En las dos. Sí. Y después Y en la mansión de Araucaima también aparece desnuda la protagonista. un poquito contradictorio porque Vicky Hernández se acuerda que actuaba como una señora de la casa, Sí, de sí. chinche y todo eso, y después pasa a protagonizar una escena de esas que Sí, claro. en esta época era Sí, eso era no muy bien visto. O puede que Adriana sí. Herrán, Sí, era Adriana Herrán. que era la esposa de Carlos Mayolo en la época. Y ahí fue cuando vino, yo no sé, sino la competencia que tuvo el cine colombiano con el cine norteamericano, ¿sí? Recordemos que todas esas producciones de acción de los años 80 mataban a cualquier otra película de cualquier otra Sí, nacionalidad. sí. O sea, es decir, fue primero la influencia del cine mexicano y después
vino la influencia del cine norteamericano. Sí, señor. Yo creo que sí. Y es que, pues, Sí, podemos decir que sí. tristemente, los 80 fueron una época que devastó a Colombia en todo sentido. Porque en los años 70, muchos productores italianos venían a grabar películas acá. Que están las películas de Terence Hill y Bud Spencer, que las grababan Sí. en Colombia. La temática era de sí, que venían a un país, cualquier cosa, que dentro de esos elencos venía Salvo Basile, que después se enamoró de Colombia Y se quedó acá. Pero ya en los 80 empezaron a vincularlas con narcotráfico. Entonces No, ya- pero eso fue, yo creo que finales de los 80, iniciando los 90, ¿no? Sí, porque por ejemplo, usted se acuerda, Ricardo, de las películas de Chuck Norris, las de Fuerza Delta. Fuerza Delta, sí. La primera fue un secuestro de un avión y eran en Israel y toda esta cuestión. Y la segunda ya era rescate en Colombia. Ya eran los colombianos Fuerza Delta 2. como ya se mostraba que éramos un país productor de drogas, ya empezó como la asociación. Internamente el país no andaba bien en la situación sociopolítica y el cine nos ayudaba un poquito, ¿no? Porque todos los malos en el cine y en la televisión, ¿usted se acuerda, Ricardo, de series, por ejemplo, como Miami Vice, en que siempre el malo era el colombiano? ¿Sí? Entonces asociaron a Colombia lamentablemente con el consumo de drogas y el cine norteamericano se surtió de esto para hacer muchas producciones de este tipo, ¿no? El cine de acción norteamericano, pues actores como Chuck Norris, como Schwarzenegger, como el mismo Rambo, o Sylvester Stallone, que sí, que montaban unas películas, ¿verdad? Donde el malo era, si no era Colombia, eran los países latinoamericanos, pero básicamente hablan de Colombia como la República, la Banana Republic. Hay una película que se llama La Joya del Nilo, que es con este muchacho Michael Douglas Sharon Stone. y Sharon Stone. Él le toca venir a Colombia y llega a Cartagena, Colombia, a cumplir una misión de conseguir dos bribones tras la esmeralda perdida, se llama la película. Con Danny DeVito también. Yo no Sí, la he Dani visto. DeVito. Toca Entonces verla. ellos llegan a Colombia, llegan a Cartagena y en Cartagena lo que muestran es un chiqueral. Llegan al aeropuerto y eso es como si fuera una plaza de mercado, lleno de gallinas, lleno de bultos, lleno de cosas. Las carreteras obviamente ninguna pavimentada, todo era monte, todo era un calor exorbitante y un desorden total, que así mostraban a Colombia. Claro, pero eso no eran de acá, esas locaciones no eran de No, Colombia. obviamente que no eran acá, o sea, estaban por pero allá. eso es lo que recreaban ellos Sí. presentaban a Colombia así. Obviamente también los malos de las películas eran colombianos, el narcotraficante colombiano bien feo, Hablando mexicano. hablando mexicano, con una hermosa mujer y una mansión inmensamente grande, donde el protagonista norteamericano se metía, acababa con todo el mundo, menos con la chica. La salvaba. No, es que eran muy bravos, ¿no? Habían 1000 hombres disparándole, no le pegaban ni en los zapatos. Sí. No le pegaban ni al cacho, ¿verdad? Sí, y No le pegaban ni al chance combinado, como dijo un amigo. El número a la inversa. Sí, Sí, porque hay que hacerlo combinado y claro, como el chance, con ¿no? la pata y con la uña de gato y todo eso. Eso. Y entonces ahí es donde uno se notaba como que Colombia se hacía famosa era por cosas negativas, por cosas que no... Bueno, pero que en el fondo eran realidad. O sea, no, Lamentablemente. las locaciones no tanto, porque mostraban por lo menos Bogotá, la mostraban como... Una ciudad apocalíptica. Sí, como si fuera por lo menos, digamos, un pueblito, ni siquiera una ciudad, sino era un pueblo. Bogotá lo mostraban como eso. Pero sí, las historias verdaderamente, o sea, realmente eran basadas en hechos que estaban pasando. Claro. Y tristemente, pues era el narcotráfico lo que nos caracterizaba. Exactamente. Ya después, en mitad, ya terminando la época de los 80, aparece Sergio Cabrera como cineasta, ¿no? Y hay una obra que me parece que Es es decir, Fausto Cabrera, también director y actor. el hijo, ¿no? Sí, de, sí. de Fausto español que llegó con la Revolución Española y Y se uno de quedó. los pocos que vino a Colombia porque la mayoría de refugiados artistas fueron para México, ¿no? Incluida la que usted mencionaba ahorita, Angelina Fernández, que era la bruja del La Bruja del 71. 71. Ella le tocó partir de España porque ella hacía parte de los republicanos que quedaron en España después con Huyendo de Franco. y empezó como ¿cómo decirlo? La diáspora se llama Sí, eso.
y le tocó ella irse para México y allá tuvo más relevancia que en su propio país, con tal de estar sepultada en México, ¿no? Al lado de Ramón Valdés. Bueno, Viene esta película vino que, Sergio Cabrera. ¿Qué Sí. pasó con ese personaje? pues él con las uñas, porque esta película, se me olvida en este momento el nombre, que era en una Sí, ahí se me olvidó a mí también. en una, ¿cómo se dice esto? Una casa. Una pensión, Una algo pensión así. en el centro de Bogotá. Sí, entonces... Ay, me ¿cómo se llama olvida. esta película, hombre? Se me No, olvida. Pedro Ramiro no lo. Vamos a buscar no aquí lo dice. película de Sergio Cabrera. Y esta película la empezaron a grabar en el año 88. La estrategia del La caracol. estrategia del caracol. La empiezan a grabar en el año 88 y terminan en el 91, imagínense. Para una película que en cualquier otro país se demoran máximo un año, esa se demoraron 4 años. Esa película con una trama bastante interesante que no muestra el narcotráfico, no muestra la violencia, muestra otro tipo de situaciones y con un elenco que en ese momento estaba consolidado en la televisión, ¿no? Sí, todos eran actores de televisión. Me acuerdo que en esa época yo era muy joven, pero alcancé a ver cuando grabaron una escena en la Candelaria, que utilizaban como patrulla de policía los famosos colectivos Sí, que iban por la Caracas, les ponían un aviso al frente que decía policía y los caracterizaban como patrullas. Que me acuerdo que el director de la policía era Jairo Camargo y el periodista era Carlos Vives. sí. Y ahí actúa también uno de los inquilinos es este muchacho Fran Ramírez. Sí, señor, era abogado, el perro. que Pero defendió a él, los él inquilinos. también estuvo en Hollywood, ¿no? Sí, Actuó claro. en Hollywood y tiene presencia en producciones norteamericanas. ¿El Sí, segundo colombiano o sí. Pues no podemos decir que el segundo, pero sí uno de Yo los. creo que relevante, sí. En televisión, sí, porque el primero fue Julio Medina. Julio Medina y Fran Ramírez fue el segundo. Sí, entonces digamos que el Como el segundo. segundo, yo Sí. creo. Yo por ahí tuve acceso a una serie, no sé si ustedes se acuerdan de Riptide, que era de un Sí. helicóptero, y ahí en uno de esos capítulos sale Frank Ramírez como el malo. ¿Y quién era él? El malo de la película. Entonces como que lo asociaban siempre con eso, ¿no? Y creo que él participó, si no estoy mal, en series como Magnum también, y tuvo cierta relevancia. Sí, sí. Y fue uno de los representantes de la actuación importantes en los Estados Unidos en la televisión. Sí, aquí tengo que, por ejemplo, la estrategia del caracol fue en el 93. Estrenada en el 93, entonces fueron Sí. casi 5 años de grabación de esa película. Aquí tengo otras, no sé si son todas de Sergio Cabrera. Por ejemplo, Perder es cuestión, De método. sí, Golpe de estadio, Sí, también. Yona llega con la lluvia, Y Lona llega con la lluvia. Todos se van, Técnicas de duelo, Ella también fue protagonizada por Frank Ramírez, ¿no? Águilas, Sí. no cazan moscas, en fin, hay También. un listado de Esa fue la película después de la estrategia del caracol. Sí, señor. Estrenó Águilas, la Casa de Boscas. Él toma como una relevancia, un protagonismo en el cine colombiano que lo proyecta. Él estuvo nominado a premios Oscar. Sí, señor. ¿Es el mejor cineasta colombiano? No creo, pero sí uno de los más Sí, significativos. relevante, sí. Relevante sí era, pero el mejor no me parece. ¿Cuál? A mí no me parece. ¿Cuál cree que es el mejor? En este momento. Bueno, yo creo que me parece este muchacho Gaviria, Víctor, Víctor Gaviria. también. Es que Pero es que las líneas eran totalmente distintas, Claro. la temática que manejaban los dos era totalmente aparte ujú. y nada que ver, pero Es que ¿cómo decirlo? Lo bonito del cine colombiano era que se apartaba hasta ese momento de la situación actual. Ya pasando a los años 90, Ricardo se acuerda yo creo que las películas banderas de esta década, o del principio de esta década, fueron La Vendedora de Rosas de Víctor Gaviria, y fue Rodrigo de En lo futuro. Rodrigo de también, que es una película, ¿cómo decirlo? Muy cruda, muy bizarra. que fue la que proyectó a Ramiro Meneses, ¿no? Sí, sí, Esto. sí, sí. Y otra que era una especie de comedia que fue muy aclamada también en el extranjero, fue La Gente de la Universal, de La Felipe Gente de la Aljure, Universal. que era sí mencionaban al narcotraficante, pero el narcotraficante era español. Sí, pues mire, volviendo al tema o retomando las películas de Víctor Gaviria, pues, o sea, la temática muy diferente a la de Sergio Cabrera. Creo que ellos dos eran como los dos cineastas más importantes de Colombia, uno bogotano y el otro paisa. Pero viendo las películas de Víctor Gaviria, uno quedaba un sinsabor
porque el tema de la postproducción o la producción en el sonido sí dejaba mucho que desear. Películas con un sonido muy bajito y uno tenía que esforzarse mucho para entender cómo hablaban ellos. Pues eran expresiones muy típicas, muy del mundo de los sicarios, de todo ese bajo, de ese pseudomundo o ese mundo underground que se vivía en Medellín. O sea, que todos sabían que estaba ahí, pero que nadie lo quería reconocer. Y uno viendo las películas, pues, por lo menos a mí me pasó eso. Vi las dos películas, la de La Vendedora de Rosas y Rodrigo D. Y el sonido sí, muy malo, muy malo. La Virgen de los Sicarios, ¿de quién era? ¿Será de... No, ¿la esa escribió fue- César Vallejo? Pensé que era también de... No, esa fue un No, director eso sí. alemán, creo que fue, no me acuerdo. Era, Pues una novela de César Pero Vallejo. sí, ¿No fue una película hecha en Medellín? sí, pero basada en una novela de, se me olvida, no es César Vallejo. No, César Vallejo, es sino peruano. no, sí, Pero créame que es una de las películas que... Ay, no, no quiero decir el, pero Más en esa malas que época, todo. en esa época me tocó a mí de Barbet Schroeder, que fue el director. Barbara Shore. Sí, basada en la novela de Fernando Vallejo. Fernando Vallejo, no César, sino Fernando Vallejo. Que a mí me tocó, yo tenía, me acuerdo que presentar un examen en una universidad y me tocó irme en un bus y esa película me la proyectaron en un bus. Ay, Viendo la temática tan cruda y había niños porque era por Sí. la mañana y nosotros viendo la película yo decía, no puede ser, Sí. ¿cómo es? Es una caracterización de Medellín de los años 90. sí, pero... Hay que ver cómo escribe Fernando Vallejo, cuál es su temática. Sí, por eso. Y proyecta, o sea, un desatino total proyectar esa película en horario familiar. Pero, ¿qué podemos hacer? No, pero ya, o sea, ahí ya se vuelve como que el tema del narcotráfico ya lo asumimos es acá. O sea, las películas o las producciones colombianas ya basan sus argumentos es en el tema del narcotráfico. O sea, ya no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y empezamos a proyectar esa imagen, la Virgen de los Sicarios, esa Rosario Tijeras, Ujú. esas Sintetas de Paraíso, todas Sí, esas señor. producciones que eran películas, empiezan a tocar ese tema del narcotráfico. Sí. Y eso, pues para mí es un error gravísimo porque proyecta la imagen del país y en eso queda reflejado, o eso queda plasmado en la memoria de mucha gente en el exterior. Colombia es Esa un sitio película es peligroso. de este señor que es un senador, ¿cierto? Sí, de De Gustavo Gustavo, Bolívar fue el Gustavo. que, como que... No, Rosario no, Tijeras. Sí, Y Sin Tetas no hay para eso. Creo que Es también que es de él. se- Ah, no, volvió- Rosario Tijeras no es de Gustavo Bolívar. no, No, esa es esa de Jorge Franco. Jorge Franco, sí. Pero lamentablemente este tipo de temática se volvió tan popular que lo copiaron afuera, mostrándonos a nosotros como los... No, y que da mucha Malvados. plata. Sí, Todo lamentablemente. digamos, el poder económico que tiene Gustavo Bolívar, porque lo entrevistaron en un medio de comunicación y dice que le pagaban prácticamente $1 millón por producción. Imagínese. Y él tiene allá sus casas en Miami, por allá tiene su yate, y que sí, que ya está bien. Sí, pero por ejemplo ustedes, no sé si se acuerdan, en los años 80 en Colombia se producían demasiadas novelas, todas costumbristas. Hablaban de la costa, de los pueblitos de la costa, algunas del interior del país, y ninguna tocaba la temática del narcotráfico. Ninguna hablaba de esto. Hasta los años 90 yo me atrevería a decir que, por ejemplo, la novela más famosa que ha tenido la televisión colombiana ha sido Betty la Fea. Y era una temática totalmente aparte a la situación que se vivía en el país, que era complicada. Porque en estos finales de los 90, principios del 2000, cuando la situación tanto política como de confrontación armada estaba tremenda, y esta película en esta novela, perdón, en ningún momento trataba ese tema. Entonces a mí me parece que, no sé, en mi opinión, lamentablemente se nos está acabando como el talento, ¿no? Para tener la capacidad de proyectar lo bueno de nuestro país. Porque usted se pone ahorita a canalear, ya sean películas, series, todo es relacionado con esto. Pero Es yo un creo, círculo no, vicioso. pero yo creo que ahora ya se ha cambiado un poco esa mentalidad, debido también a presiones internas
o la misma gente diciendo que proyecten. Mire, el hecho, esta película, sin tetas no hay paraíso, le cambiaron que sin senos no hay paraíso y después que, o sea, hicieron un eufemismo con el título de esa película para cambiar como la mentalidad y la, digamos que el argumento real o central de esa película o de esa producción. Sí, señor. Pero el tema del narcotráfico yo creo que en este momento ya se está superando desde el punto de vista de producciones nacionales, ya sea en cine o ya sea en televisión. Que sí que es necesario y se toca o que está presente es cierto, pero ya le han bajado un poco a esa cantidad de producciones que han hecho. Claro, es que ha tenido muchas críticas, porque la gente dice, pero ¿cómo queremos tener una buena imagen de Colombia si los mismos colombianos estamos haciendo este tipo de producciones? Mira, un hecho que pasó ayer, mi esposa hablaba con una amiga que estaba en Francia. Entonces se puso el altavoz y la china le decía que era impresionante, que ella había estado en Francia y bueno, en Europa y había hablado con mucha gente y la gente que le decía que ellos quieren ser que es Pablo Escobar, como Pablo Escobar. Y cuando hablan de Colombia hablan es de Pablo Escobar. Un personaje nefasto, ya más de 20 años fallecido y todavía sigue siendo el referente, ¿no? Y combinaban el tema de las drogas con digamos, con el turismo también sexual. ¿Te Claro, acuerdas es que que una eso vez es- hubo una polémica del logo de Colombia es Pasión, que es un corazón, pero es formando como una especie de la escalera de la mujer, la cadera de la mujer ahí, Precisamente- formando el corazón. Precisamente por todos estos productos de la cinematografía y toda esta cuestión y la imagen que nos proyectaba en el extranjero, ¿no? Y regresando a la Virgen de los Sicarios, estos días si podemos, Juan la Virgen y el fotógrafo. perdón, a la Virgen y el fotógrafo fue, ya la mencionamos, ¿no? Sí, Con ya. Frankie Linero y con Amparo la Grisales. señorita la diva. Con esta no la Virgen de los Sicarios, sino la vendedora de rosas. Podríamos hacer de pronto otro podcast que comparándola con una película mexicana del año 50 de Luis Buñuel que se llama Los Olvidados. La temática es muy parecida, la línea del tiempo es semejante, puesto que las dos participaron en Cannes, los protagonistas terminaron igual. Yo creo que sería una... Sí lo podemos Una hacer, buena temática. ojalá no se nos una buena olvide. temática. No. Pero me Pero parece... esta película La Vendedora de Rosas, yo leí un cuento de Hans Christian Andersen y es esa temática, Exacto. es igual, es Creo- es basado en no eso, me sé imagino si que es sea basado en el cuento de de... Navidad, creo que No, el cuento de Navidad no es. Creo que sí, no me acuerdo cómo se llama. Es un cuento también, es una chica que... que vende rosas. No, ella vende cerillos, vende fósforos y la noche de Navidad ella muere congelada. Que es muy parecida a la otra también de pronto. Sí, De hacemos pronto ese- pues se basan en esas películas para Sí, crear acá. sí, y ya terminando los 90, comenzando los 2000, Hollywood nuevamente vuelve con esa temática a Colombia, ¿no? Yo no me acuerdo, no sé ustedes, también una película que me pareció de lo más estúpido, y es mi opinión, se llamó Señor y Señora Smith. Cuando llegan a Colombia es un país posapocalíptico, lo que usted dice, Ricardo, las gallinas volando por todo lado, los soldados hablando así, híjole mano, y muestran a Colombia como lamentablemente como lo que no queremos nosotros ver, ¿sí? Después vino otra con Arnold Schwarzenegger, en la cual participó también John Leguizamo, o Leguizamo. Allá El Samón, sí, pero allá le dicen Leguizamo, entonces sí. no es el paseo. Eso hablamos. Se llama Daño Colateral, que es un bombero, hacen un atentado terrorista, ¿viene de dónde el terrorista? ¿No? Colombiano también. Colombiano. Claro. No, sí, ambos también. Creo que esa fue una de las últimas participaciones de Rodrigo Obregón, Sí, antes de morir. ¿sí? Ya murió, Yo- Rodrigo Sí, Obregón, ya murió. el que participó en la producción esta de Rafael Escalona. Sí, la sí. novela. Otro Ese era que Anastasio Espuelas. Sí. Otro que participó en Hollywood también en Sí, algunas él era producciones. Hijo de hijo Sonia Osorio y de Alejandro Obregón. del Como el maestro tercer Alejandro. personaje, más o menos. Sí, puede ser. Sí. Y ahí en esa película adivinen de qué, de paramilitar. Caraco. Entonces llega Schwarzenegger en los laboratorios de droga, el narcotraficante es John Leguizamo y acaba con todo el mundo. Cobra venganza. Schwarzenegger los atiende con una sola mano. Sí, prácticamente. Yo sí. los atiendo a todos. Entonces acá es donde nuevamente torna relevancia el problema de la situación sociopolítica colombiana en Hollywood, ¿no? Y otra vez los colombianos nos pegamos de eso
y seguimos haciendo ya en el formato de novela, ¿no? Telenovela. Sí, pero eso ya también lo están quitando. Está acabando. Mire, hace poco una producción norteamericana que la grabaron en Bogotá, está Milla 22, Sí. con este muchacho. Matt Damon, creo. No, el de los New Kids and the Block, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, este muchacho. Ah, que sí. Es grabado en Bogotá. Sí. Es prácticamente, yo creo que más del 50% de la película es grabada en Es que, Bogotá. por ejemplo, era una utopía hace unos, ¿qué le digo yo? Unos 20 años, pensar que Tom Cruise iba a venir a Colombia a Y grabar no. una película. Esto en Medellín, grabando Sí. Barry Seal. Otra película que, pues, hombre, habla de un señor que tuvo relación con el narcotráfico colombiano, siendo norteamericano, ¿no? El de Barry Seal, Sí. solo en América. Exacto. Pero esas son, bueno, independientemente de esa temática, creo que esas películas sí son válidas. ¿Por qué? Porque son películas biográficas, Sí. que de pronto pueden exagerar o pueden cortar o pueden adaptar, pero son hechos que sucedieron y lo más importante es que la narración de la película o el desarrollo de la misma se adapte lo más posible a la realidad, a lo que fueron los hechos. Me parece que eso está bien, porque eso es algo que se vivió, que pasó y que vale la pena reconocerlo. Sí, porque lamentablemente a veces nos mostraban, eso es lo que usted dice, por qué se popularizó la imagen de Pablo Escobar tanto. A niveles, yo me atrevería a decir, no sé si estoy exagerando o no, a niveles como el Che Guevara, porque muchas, ¿cómo decirlo?, productoras de ropa y todo eso, proyectan la imagen de Pablo Escobar en camisetas, en cuadros, todo eso, y lo venden. Hay una cuestión turística, una agencia de turismo creo que es, que promueve el tour del narco por Medellín. Aquí estuvo no sé quién, aquí estuvo no sé cuándo. Lo llevan a la tumba. Exacto, eso me parece a mí, en mi opinión, eso es degradante, ¿no? Entonces empezó el boom ya en los 2000 de que Escobar el patrón del mal, el señor de los cielos, bueno, una serie de que en mi opinión no eran relevantes para la situación, porque teníamos que vender era otra imagen de Colombia ya que nos estábamos recuperando. No era tan difícil la situación como la que tuvimos que vivir, yo creo que en los 80, que fue impresionante. Bueno, en los 80 sí fue fatídica, fue Sí. nefanda totalmente. Sí. Pero miren, una pregunta, ¿ustedes creen que la imagen de Colombia se ha cambiado? Hablando hoy en día, Yo creo que sí. ante el mundo sí ya nos ven desde otra perspectiva o nos siguen Pues, viendo como no igual, los- pero sí hemos tenido un pequeño repunte. Hemos mejorado. Hemos mejorado. Poquito, pero sí. Sí, sí. Yo creo que sí se ha cambiado y creo que se ha cambiado bastante. No, Ya, inclusive hay países que han vetado ciertas zonas, habían vetado ciertas zonas de Colombia, ya han dado luz verde para que vengan. no, y pero pues, sí, pero perdón, Ramiro, yo creo que sí se ha cambiado y se ha cambiado harto y eso se ve más bien, no tanto a que hemos dejado de producir o a realizar producciones de narcotráfico y todo eso. Yo creo que ha cambiado es por la labor que han hecho otro tipo de colombianos a nivel internacional, como el caso de los deportistas. Sí, sí. Como el caso de por lo menos actores o gente importante como escritores, como cantantes, como bailarines, pintores, que ya hacen ver a Colombia desde otra perspectiva. Y Colombia para mí se ha convertido en un país protagonista a nivel mundial, porque en Colombia hay gente que hace las cosas bien, que las sabe hacer y que son ejemplo. sí, Por lo menos un pintor latinoamericano más importante que Fernando Botero, no. Guayasamín en Ecuador, o Pero otro a nivel no latinoamericano. hay más, un escritor como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa y no más. No. Pero entonces aquí en Colombia creo que se compilan muchas historias de mucha gente que ha hecho cosas buenas. Y el tema de los deportistas, por ejemplo, los ciclistas, lo que han Claro. hecho los patinadores. todo eso. Deportes que nadie pensaba y fueron relevantes, por ejemplo el automovilismo. Es que este 2000, Exactamente, eso es otro, este otro 2000 punto. también tuvo como como un cambio, un vuelco total. Porque ustedes se acuerdan que épocas anteriores, 60, 70, 80, el consumo de los artistas colombianos era para los colombianos. Por ejemplo, Claudia de Colombia. Hubo Hablamos una- de cantantes. de cantantes, sí. Por ejemplo, que también ella participó en el cine, ¿no? En varias Sí, películas sí, y sí, todo sí, sí. esto. Pero, por ejemplo, en una copia de We Are the World se llamó Cantaré, Cantarás.
pero fue después, sí. Y Claudia de Colombia era la única colombiana. colombiana que participó en eso y salió en cámara porque se hizo detrás de Cantinflas, porque si no, no hubiera salido. Y ustedes ven que Venezuela, México eran productores Argentina. impresionantes, Puerto Rico, todo eso. Y Colombia no. En los 2000 apareció Shakira, apareció Juanes, artistas con proyección internacional que nos hacen quedar muy bien. Entonces ya no es solo el mercado local, sino se internacionalizaron, ¿no? Entonces yo creo que cambiando para bien, que ya una película colombiana estuvo nominada al Oscar, ¿no? De El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra. Y una colombiana estuvo ya candidatizada para el premio Oscar, que fue esta chica Sandino. Ah, sí, ¿Amparo? No. Amparo es una guitarra. María Sandino, pues, ¿verdad? Sandino Moreno, no me acuerdo ahorita por la película Llena eres de gracia, ¿no? Sí, María Catalina Sandino. Catalina, sí. Entonces yo creo que es un nuevo, no sé, Es un nuevo renacer. sí, Nuevo renacer es redundante, ¿no? Es un renacer. un renacer de Se todo renace esto, nuevo. pero yo creo que va a ser positivo. Yo creo que vamos bien. A mí me parece lo mismo, que las cosas se están haciendo bien y me parece que el cine que es un arte muy maravilloso, fabuloso, que se pueden hacer muchas cosas, se pueden innovar de como usted quiera, pero me parece que el cine es un terreno donde uno puede, escribiendo, hacer cosas muy buenas. Claro, hasta los humoristas ya han hecho Claro. cine. Vayacomán hizo. Usted vaya a plataformas Netflix, Amazon Prime, hay muchas producciones colombianas y uno las ve y son todas, la mayoría son humoristas. No, y dele las gracias a su profesor Ricardo, porque él fue ¿Dago? el que empezó a hacer ¿Cuál en es su serie, profesor? Dago García. Dago empezó a García. hacer producciones en serie, porque él venía de escribir, me acuerdo tanto, esa película de Golpe de Estadio, Sí. que me pareció muy interesante, que era precisamente hablando de un partido de fútbol, de comedia. Después ya se industrializó lo del paseo, que ya es una franquicia, y se siguieron produciendo anualmente películas colombianas. Cuando veíamos eso, ¿no? No, poco. Que en diciembre vaya y se llenen las salas de cine para ver el paseo, eso es algo Claro. para aplaudir. Claro. Y que su No, eso la no hago, pero déjeme decirle que los paseos sí están. Pero es lo que se vende, porque Lo por que se ejemplo, vende, ahorita sí. los humoristas, lo que dice Romelio tiene toda la razón. Hay varios que casi todos han hecho. Casi todos han producción. incursionado en el cine ahora. Sí, no, y además ellos son los que mandan la parada. Exacto. Y creo que ellos tienen su productora propia. Sí, yo me acuerdo del humorista que protagonizó, o no protagonizó, sino que salió una película relevante, fue Hugo Patiño en El taxista millonario. Aquí tenemos también un productor. Hugo aquí. Patiño en esa del taxista millonario, hay una escena que se pone a gallinasearle a la mujer del gordo de Encomida. Y el gordo de Encomida va y se le acerca y le mete un golpe tras el estómago. Dice, gordo hijo de... Yo pensé que un barrigazo, como era tan No, corto. fue un golpe que le metió este gordo hijo de... No pudo más porque ahí quedó. Bueno, señores, se nos está acabando el tiempo, pues, ¿qué concluimos, Romilio? Yo creo que conoce acortar también un poquito antes de irnos la producción local de nuestro amigo El concejal Jotas. Miller. Emilia Rodríguez, sí. Obras cinematográficas producidas con las uñas Con las y que uñas. tienen relevancia. Sí, que ahí estuvo nuestro compañero Hernán. Hernán Rojas fue el protagonista, fue ¿no? libretista y actuó también Y en fue esa productor también. En lo Sí. del pan envenenado, sí. Sí. Otro- Chipanén. Una Chipanén. película, creo que están produciendo otra película en el occidente, ¿no? Creo que próximamente vamos a tener sorpresas en cuanto Sí, a eso. ojalá. Un saludo a Miller, a Hernán, a todos estos, Hay que reconocer porque es que de verdad, Sí. con las uñas y hacer pues a todos lo que estos más se puede. cinéfilos que producen obras importantes en nuestra ciudad, ¿no? Sí, también vimos hace poco uno hizo en Facebook de el concejal JJ, Sí, ¿Cuál una- es? el concejal Juan Jiménez. ¿Hizo también una película? Sí, No me- de hay que gallinas. verla. sí, no me acuerdo del título, Yo vi, pero yo tampoco compré el título, pero hay que bueno, aplaudir estas claro. iniciativas. De todas maneras es importante, así sea poco, pero es importante reconocer. bueno, Peter Thomas nos dice que hemos terminado por el día de hoy. eso le hace, ¿cómo se llama la canción? The Big Boss. ¿Cómo se llamaba la canción para? The Big Boss se llamaba
se llamaba la canción de la película precisamente con el mismo nombre, El interpretada Gran Jefe. por la orquesta de Peter Thomas, película de 1971. Muchas gracias. Bueno, entonces felicidades y no olviden seguirnos en el Punzón, o sea, en Facebook, en YouTube, compartir y comentar. Sí, señor. Muchas gracias a todos.